Buenos días. Vamos a analizar la unidad 5, que es Métodos del Derecho Internacional Privado. Bueno, en esta unidad se analizan los problemas del derecho internacional privado, su objeto de estudio, sus sujetos y los métodos y técnicas para determinar el objeto del derecho internacional privado, el cual es determinar la ley aplicable y analizar las situaciones jurídicas. Respecto de las situaciones jurídicas, para analizar la naturaleza de una relación jurídica, tenemos que analizar los tipos de relaciones jurídicas. Son tres: la relación jurídica puramente nacional, la relación jurídica relativamente nacional y la relación jurídica totalmente internacional. Empezaremos con la relación jurídica absolutamente nacional. Esta es la relación jurídica en la cual personas de un mismo territorio crean una situación jurídica o un acto jurídico nuevo, y este acto jurídico nuevo solo se revisa en caso de alguna controversia de acuerdo a su derecho interno. Es decir, esta cuestión, como lo dice su nombre, es puramente nacional. Cuestiones jurídicas que nacen dentro de un territorio y se resuelven dentro de ese mismo territorio. Pasaríamos con la cuestión jurídica, relación jurídica relativamente internacional. Estas son las que se establecen en un mismo territorio. Son las que establecen personas de una misma nacionalidad y se realizan en su mismo territorio, pero este acto jurídico, por algún hecho de controversia o alguna situación, se cuestiona en otro estado. Se puede cuestionar su validez o sus efectos en otro estado. Y por decir, el cuestionamiento surge en el extranjero, como un matrimonio en el que se celebra en México, pero la validez de este matrimonio se cuestiona en otro estado. Y pasaríamos a las relaciones jurídicas absolutamente internacionales. Estas relaciones son las que se establecen entre dos personas de diferente nacionalidad en un estado que podría no ser de su nacionalidad, o más bien no es de su nacionalidad, y pues esta eficacia o validez del acto jurídico o alguna cuestión del acto jurídico se revisa en un estado diferente en el que se constituyó. Es decir, existen dos personas de diferente nacionalidad en un territorio diferente a su nacionalidad, y este acto se revisa en otro estado diferente al de su nacionalidad. Y bueno, pasaríamos a el objeto de estudio del derecho internacional privado. El derecho internacional privado tiene como su principal objetivo determinar al juez competente, determinar la ley aplicable al caso concreto, identificar la naturaleza de la relación jurídica, que es lo que mencionábamos hace unos instantes, y determinar la ley aplicable. Esto será lo más importante, ya que debemos elegir el derecho que más convenga a la competencia de un determinado juez. Es decir, hay dos leyes para resolver hay dos posibles leyes para resolver un posible conflicto, y el derecho internacional privado debe analizar la cuestión jurídica para poder determinar con qué ley se va a resolver este, de acuerdo a los métodos y tácticas para resolver esto. Esto es lo que se ve en esta unidad. Entonces, analizando toda la naturaleza jurídica de los actos, también se debe determinar, para determinar la ley aplicable, también se deben determinar los elementos personales y los elementos reales que dieron origen a esta relación. O más bien, cuáles fueron los elementos que lograron constituir esta relación. Los elementos personales tendríamos que es un conflicto que se deriva de las partes de una nacionalidad. Es decir, estos elementos personales tendrían que ver en el domicilio del que contrató la relación, o del contratante, por decirlo así, y de su residencia. Y de acuerdo a este elemento se podrá determinar cuál sería la ley aplicable. Otro elemento para determinar la ley aplicable son los elementos reales, y esto se refiere
Estos elementos se refieren al modo en que se constituyó la relación jurídica. Los elementos reales se refiere respecto de los bienes muebles o inmuebles que se ubiquen en el extranjero. Y bueno, también tenemos los elementos conductuales. Estos son elementos que atienden a hechos o situaciones de las cuales se dio la relación jurídica. Como son conductuales, tienden al hecho realizado por la persona en cierto país y qué efectos tendrán en el extranjero, que pueden ser lícitos y ilícitos. Se refiere a esa naturaleza los elementos conductuales, a que pueden ser lícitos o ilícitos de acuerdo a la conducta que una persona pueda realizar en el extranjero, o también a cómo un acto puede determinar el tipo de relación jurídica de acuerdo al lugar en el que se encuentre. Y bueno, por consiguiente, en esta unidad proseguiríamos a analizar los métodos y técnicas de estudio para solucionar las controversias del derecho internacional privado. Proseguiríamos a que un método es un sistema para llegar a un fin, es decir, con los métodos de Hegita y Goldschmidt analizaremos cómo llegar a determinar la ley aplicable de acuerdo a la situación jurídica concreta y de acuerdo a la naturaleza de la relación jurídica, a la naturaleza de los elementos que pueden ser reales, personales o conductuales, y de esta manera determinar la ley aplicable de acuerdo siguiendo estos métodos. En el caso de Hegita, los métodos pueden ser universales o individuales. El método individual de Hegita nos dice que para resolver la norma jurídica nos debemos de apegar a las características nacionales de cada estado, y estas serán la guía elemental para resolver una situación jurídica. O sea, el elemento dominante para resolver una situación jurídica, nos dice Gita, es que se debe de regir la ley a el derecho y principio de el estado, y se estará inspirado en los principios y derechos de otros estados, pero la ley que regirá será la del territorio nacional. Y bueno, también el método individual nos dice que se predispone a que existe un respeto y una cooperación de cierta manera internacional para la solución de conflictos. Es decir, cada estado resolverá de acuerdo a las características legales propias, pero se adecuarán a principios básicos y generales de cada estado, para que se mantenga la comunidad internacional rigiéndose por características propias de cada estado. En el método universal nos dice que se deben de tener soluciones comunes en la comunidad internacional, es decir, que fundándose en leyes y tratados debemos de homologar las resoluciones para que éstas sean iguales y así se logre la homologación de las resoluciones jurídicas fundadas en principios comunes y leyes comunes. Para eso existirían los tratados internacionales, para que se fundaran las resoluciones en principios comunes y homogéneos. Es decir, que en el método universal no existe diferencia entre las leyes nacionales, porque todas parten de un mismo principio, a diferencia de en el método individual, en el que las leyes de cada estado son diferentes, pero de alguna manera buscan una adecuación a principios generales para que se pueda lograr. El método individual, a diferencia del método universal, no tienen los estados la misma homogeneidad en sus normas.
En el método individual, las leyes son diferentes y se resolverá de acuerdo a las características del derecho de cada estado, pero fundados en principios que tengan características generales y de cierta manera comunes, pero no serán iguales. Se decidirá de acuerdo a las características de cada estado. Es decir, en el método universal se acepta la naturaleza de la relación jurídica de todos los estados para incluir las necesidades de cada estado. Y en el método individual los estados deciden si aceptan o no la ley modelo, como en el método universal. Bueno, y continuaríamos con los 4 métodos de Werner Goldschmidt. Bueno, en un principio, con su primer método, que es el método directo, Goldschmidt plantea algo muy parecido a lo que plantea Hegita, porque plantea la utilización de tratados para aplicar normas comunes y así no batallar de alguna manera con la multiplicidad de leyes para un caso concreto. Bueno, esto tiene un fin de que tiene para fin que los estados puedan tener, al igual que lo planteaba Gita, reglas comunes en las materias privadas y que existan tratados concretos a materias del derecho internacional privado y que se pueda determinar que estos tratados sean las normas aplicables y sean como una norma especial para diversas controversias, o sea, que en una controversia de estados la norma aplicable sea ese tratado y así no se entraría en conflicto para determinar si la ley aplicable sería la de un estado o la de otro, sería como un punto medio para determinar la ley aplicable. Esto requiere que los legisladores la acepten como método de que en caso de que surja alguna controversia derivada de un acto jurídico, se acuda a este derecho privado internacional para que se resuelva el acto, que sería el tratado. Pero el legislador lo debe de aceptar. Bueno, y continuaríamos con el método indirecto de Goldschmidt, que es el que nos dice que si en una controversia jurídica se planteara que todos los elementos de esta controversia son extranjeros, pero el tribunal no, o sea, la ley aplicable depende de, bueno, el único elemento extranjero es el tribunal, por así decirlo, y todos los demás elementos están vinculados a un país, excepto el tribunal. La ley aplicable será la de este país, excluyendo el tribunal extranjero del cual se depende para determinar la ley aplicable. Y el método analítico, este es el método que nos dice que en caso de controversia en el que la relación jurídica sea absolutamente internacional, los elementos se van a analizar de acuerdo a la ley del derecho extranjero del que dependa este estado. Es decir, en una relación jurídica absolutamente internacional existen elementos de las dos partes, y por decir de España y de Francia, y de estos dos estados se analizarán por separado los elementos del derecho de cada estado, y estos elementos serán analizados de acuerdo al elemento que pertenezca a cada estado. Se analiza, bueno, el método es que se analiza el caso, se analizan cuáles son los elementos extranjeros y se analizan las relaciones que tiene
cada elemento extranjero con el estado al que pertenece este elemento extranjero y por qué motivo. Este es el método analítico analógico, en el cual debe existir una analogía para determinar los elementos extranjeros. Y por último, el método sintético judicial. Es sintético porque se sintetizan los elementos de cada estado y de acuerdo a estos elementos que el legislador le ordena al juez sintetizar, el juez resolverá de acuerdo a la adaptación que haga de las normas para resolver el conflicto. Es decir, une todos los elementos en síntesis y de acuerdo a los elementos extranjeros y de cada estado resolverá el conflicto de acuerdo a los aspectos aplicables que en cada caso se puedan dar. Y por último, vamos a mencionar los fines del derecho internacional privado, que como ya habíamos dicho es elegir adecuadamente el derecho aplicable, que se determine el juez competente, que se determinen los puntos de conexión con los diferentes sistemas, que se analice adecuadamente la relación jurídica y que se solucione el conflicto y se logre hacer justicia con la adecuada ley que correspondería al caso concreto. Y eso sería el análisis de la unidad 5D, los métodos del derecho, técnicas y métodos del derecho internacional privado.